ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven y llénanos de tu presencia. Inflama nuestros sentidos, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, y forma en nosotros la imagen de Jesús, para mirar como Jesús, para pensar a la manera de Cristo Jesús. Inflama y toca nuestros oídos, para tener la obediencia de Jesús, para escuchar y estar atentos a tu voluntad, a la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo, a llenar nuestros sentidos, nuestros labios, para que proclamen la alabanza, para que sean signos siempre de bendición. Ven, Espíritu Santo, a abrazarnos, para que nuestras manos sean signos de la obra creadora de Dios que se prolonga. Te alabamos y te adoramos, Padre bueno, porque nos has hecho con todas nuestras capacidades. Y a quienes tienen limitación, derrama tu misericordia y restaura. Alabado Señor, porque con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestros pies, con toda nuestra vida, queremos bendecirte, con nuestra inteligencia, memoria y voluntad, con nuestra integralidad, con toda nuestra vida, con este cuerpo físico, con nuestra capacidad psicológica, pero también con nuestro ser espiritual, para adorarte, bendecirte y glorificarte, porque nos has hecho para ti. Y tú, Señor, nos llenas de tu presencia, para guiarnos, para bendecirnos, para animarnos. Sí, Señor, así te pedimos el oído nuevo para escuchar tu voluntad, el olfato para un gran deseo de ti, Señor, el gusto para saborear las realidades espirituales y el tacto para vivir en caridad, y la vista para que penetremos en la inteligencia de la fe. Sí, Señor, bendito seas, porque tú estás con nosotros y en la presencia de la Virgen María, de San José, de los ángeles santos y santas, nos llenamos de luz y pedimos esa fuerza del Espíritu Santo que atraviesa, que purifica, que consagra, que configura y transfigura nuestros sentidos. En este encuentro con el Señor, que despierta nuestros sentidos, que nos libera de las cadenas del materialismo, del sensualismo, de las adicciones, para vivir así, a imagen de Cristo Jesús, con ojos limpios, con corazón puro, capacidad de deseos y atracciones espirituales. Sí, Señor, en esta realidad misteriosa y luminosa, demasiado bella y verdadera y buena, queremos entrar para glorificar tu santo nombre. Amén. Saludo en Cristo Jesús, en María Santísima. Les saludamos también en la presencia de San José, en la fuerza de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A quienes comparten estos espacios que están esperando para continuar en lo que venimos meditando. Venimos compartiendo lo de los sentidos. La conformación de los sentidos, a través de los sentidos a la conformación a Cristo Jesús, a través de los sentidos, que es la transformación de la sensibilidad y de la sensorialidad, si así lo podemos decir. Hablábamos la vez pasada, de varias cosas, como hay un desbalance sensorial en nuestro tiempo, en este siglo, debido a tantas situaciones que nos han hecho bloquear los sentidos, tanto que se habla de la pérdida de los sentidos o de una afectación sensorial a la que debemos poner atención, porque estamos sufriendo cegueras, estamos sufriendo sorderas tremendas en el nivel psicológico y espiritual, o gustamos de la vida en forma muy superficial, o tenemos por el olfato, tenemos de alguna manera una limitación en nuestros discernimientos,
todas las situaciones y sustancias que se nos están poniendo de moda, o la caridad que se está afectando en el tacto por tanto egoísmo y tanta indiferencia, o nuestras heridas de amor, nuestro corazón que se encuentra herido. Bueno, les había mencionado, no quiero volver a decirle lo mismo, para eso está nuestro espacio consignado aquí en nuestra emisora Minuto de Dios. Lo que queremos es hacer un ejercicio psicoespiritual, una pedagogía también psicológica y espiritual, para pedirle al Señor que desde nuestra realidad sensorial, desde nuestros sentidos físicos, también con nuestra relación con los sentidos a nivel psicológico y en el nivel espiritual, podamos conformarnos mejor a Cristo Jesús. Despertar nuestros sentidos y tener la vida del Espíritu y vencer las tendencias de la carne gracias al poder de Dios que con su Santo Espíritu transforma nuestro corazón, y nuestros propios sentidos se despiertan a la gracia, a la vida verdadera, a la correspondencia de la caridad. Bueno, tantas cosas que podemos decir, pero ya les había mencionado en esto de los sentidos, que están los sentidos físicos, que están en estrecha conexión con lo psíquico y espiritual. Así que hoy continuamos, Donald, que está en nosotros aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, para que este espacio también llegue a ustedes y a quienes están en nuestros diversos estudios. Qué alegría y qué bendición, y a ustedes por esta sintonía, tanta gracia, tanta bendición. Bienvenidos y bienvenidas a Kenosis. Amor, esa es la luz de Jesús. Y bien, compartiendo entonces la conformación de los sentidos, la conformación a Cristo Jesús a través de los sentidos, que en realidad es sanación y liberación a través de los sentidos. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y es bueno también ponernos a pensar en que esto es todo hay un fundamento antropológico muy grande, porque es bueno comprender todo esto para poder entrar en el ejercicio espiritual y psicológico. Es decir, hay diversos niveles con el cual estamos refiriendo los sentidos, y hemos dicho que desde lo que ocurre en el cuerpo físico afecta también el cuerpo psicológico y el cuerpo espiritual. Bueno, somos un solo cuerpo, pero hablemos más bien de dimensiones. Y de alguna manera con los sentidos propios desde afuera, nosotros entramos en contacto con las realidades psicológicas y espirituales. ¿Ve? Y entonces, así nosotros podemos apreciar o expresar lo que es grande, lo que es bello y bueno, pero también lo que es deforme y malo. Y entonces todo el cuerpo humano se vuelve una expresión. Nuestro cuerpo es gesto, actitud, palabra, también mímica. Bueno, pero todo lo que uno hace, todas estas cosas que estoy diciendo, revelan nuestra interioridad, nuestros sentimientos, también nuestro espíritu. Y entonces, si uno tiene los sentidos despiertos, podemos captar lo que pasa en las otras personas y lo que pasa en nosotros mismos. Esto nos permite hablar de esa visión unitaria del ser humano, que nos permite entonces darnos cuenta que los sentidos dispersos nos indican nuestra desintegración humana. Si estamos divididos por nuestros sentidos, estamos viviendo cosas muy complicadas y difíciles. Y por eso es que es tan importante poder profundizar un poquito en esto de la espiritualidad de los sentidos. Bueno, hay bloqueos, y eso podría tener otros desarrollos y ampliarlos más. No lo voy a desarrollar mucho para que avancemos directamente a los sentidos, pero voy a mencionar nomás. Una persona que está con los sentidos elevados, despiertos, transfigurados, configurados, es una persona que se decide por los valores buenos. Es una persona que vive consciente la vida. Sabe con los sentidos despiertos, con los sentidos liberados, porque no están manchados por atados por situaciones de pecado, o de alguna manera heridos por situaciones emocionales y psicológicas. Cuando ahí están esos bloqueos por situaciones diversas por las que vamos a orar, de alguna manera no podemos vivir esa dimensión alta de los sentidos. Entonces, quienes están en un nivel más espiritual, más consciente en el nivel psicológico, viven la vida más plena y desarrollan mucho más capacidades y pueden llevar a cabo la vocación de la vida. Pero
Pero hay quienes luchan entre lo espiritual y lo carnal, como habíamos dicho, y eso es lo que se llama un estado intermedio de la conciencia, donde estamos entre la carne y el espíritu, y a veces por esas fragilidades, esos bloqueos emocionales, algunos traumas, incluso algunas situaciones que llamamos patológicas, se nos puede complicar la cosa, y entonces queremos algo bueno y a veces no lo alcanzamos y terminamos haciendo lo que no es, lo malo, como dice San Pablo. Entonces estamos como en un intermedio. Y hay quienes están definitivamente lo que se llama con una tendencia a los valores plenamente naturales, es decir, pegados solo a lo material, personas pegados solo a los placeres de la vida. Y entonces lo espiritual no puede entrar, no penetra, están con bloqueos psicológicos y espirituales muy fuertes que necesitamos liberación. Y eso por diversas situaciones en las que somos afectados por heridas generacionales, por situaciones emocionales a lo largo desde la infancia, pasando por la adolescencia y la juventud o en la vida misma. Uno puede tener bloqueos y por los sentidos nos liberamos y así por diversas razones distintas podemos estar bloqueados en los sentidos. Por situaciones de pecado, por cuestiones que de alguna manera hemos compartido. Bueno, de eso quiero hablarles, y ahora sí, vamos a entrar, para no desarrollar todo eso porque tendría yo muchas cosas que compartir, simplemente entremos en esto de la sanación, liberación, la espiritualidad de los sentidos, y vamos a tratar cada uno de los sentidos. Que espera por ti. Y bien, comencemos con uno de los sentidos. Vamos al sentido del olfato. Dirán algunos, no lo hemos trabajado de esta manera. Algunos de pronto ya han tenido alguna meditación o un ejercicio, o le ha ofrecido al Señor el sentido del olfato. Pero a ver, el sentido del olfato es un sentido muy primitivo. Algunos dicen también muy espiritual a la vez. Nos habla de la vida. Mire qué bonito. Nos habla de la salud. También de los placeres de la vida, de los deseos y de los instintos. Eso va como por el sentido del olfato. Mire que vamos tomando lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Y el sentido del olfato se conforma, miren, yo no es que vamos a trabajar aquí en el nivel biológico, pero bueno decirlo. 1 billón de células tiene, billón de células sensitivas que entran en relación con los 14 billones de células que tiene el cerebro. Pongámonos a pensar qué maravilla. Y hemos recibido del Creador entonces la capacidad de penetrar en la materia, una capacidad de percibir los olores agradables y desagradables. Percibimos también que si algo está en buen estado o está descompuesto, y eso gracias al sentido del olfato. Pero en el sentido figurado, en el sentido... El diccionario, por ejemplo, define el olfato como el sentido a través del cual se descubre lo que está disimulado o encubierto. Aquí ya vamos entrando un poquito como en la dimensión psicológica y espiritual del olfato. Por eso, ante situaciones moralmente sospechosas decimos, esto huele mal o esto me huele bien. Lo cual significa que estamos percibiendo lo incorrecto a través de un discernimiento, o lo correcto a través de un discernimiento. Esto es como llamado la suspicacia que nos da en comunión con el cerebro también, claro, y con el corazón y el alma. Pero el sentido del olfato transmite esta capacidad y también nos da ese don del discernimiento. Esencialmente, el sentido del olfato es el sentido del discernimiento. Esto quiere decir que la dimensión profunda del olfato nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es auténtico y lo que es engañoso. Esa es la luz de Jesús. Hasta en la Biblia se habla del olfato, en relación también con la nariz. La nariz no solo es el órgano con el que se perciben los olores, sino también en la Biblia es la sede de la ira y de la cólera. Bueno, así lo interpreta la Biblia, no creo que tenga mucha profundidad psicológica, sino espiritual. Y de hecho la palabra ap, que se dice en hebreo, significa nariz, pero también significa ira. Lo relacionaron. Pero cuando se dice ser largo de narices, no estoy diciendo para los narizones, se entiende como un ser paciente. Oiga, qué bonito. Ser largo de narices es ser paciente.
¿Ve? Esto se aplica a Dios cuando se le da el atributo de paciente. Dios es largo de narices. Una manera de decir en la Biblia, Éxodo 43:6, Números 14, 18 y 19, Salmo 103 o versículos 8 al 10. Menciono los textos como por si alguien dice, ¿será que dice así? Nosotros tenemos ese concepto cultural también de la nariz. Ustedes seguro han leído o hemos visto el cuento de las aventuras de Pinocho. Eso es un sentido muy cultural, porque al hijo de Gepetto, en su etapa de muñeco, se le crece la nariz cada que miente. Es un modo de entender cultural distinto al que entiende la Biblia. Y los escritores de la Biblia saben que el olfato, la nariz, es el sentido de la respiración. Bueno, eso lo sabemos simplemente. Es el sentido del soplo y del aliento. En hebreo se dice el nefesh. O el nefesh, dicen otros. Bueno, al modo como se relata en la escena cuando Dios formó al hombre y a la mujer de la tierra. Sopló en su nariz y le dio vida. Así el ser humano se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Y desde ese instante simbólico y eterno, el ser humano lleva el hálito y el olor de Dios. Ya esto nos va a ayudar mucho porque tenemos que hablar ahora de los olores y de las fragancias. Porque también en forma ambigua, contrastante, el olfato es el sentido que tiene relación con la muerte, cuando cesa la respiración. Bueno, y podríamos dar otros significados, tiene muchísimos. Cuando uno ve este sentido bíblico, hay demasiados sentidos y acepciones. Me quedo solo con estos por ahora. Entonces, pero les estaba diciendo que por el olfato, ahí se perciben entonces, es como se percibe el hálito y el olor de Dios, las fragancias. Dios es fragante. Vamos como entender eso. Y lo que nosotros ofrecemos como oración, como ofrenda, como sacrificio de amor, es ofrenda agradable y grata a Dios. Como dice por ahí una canción que no es católica, pero no es que esté diciéndolo ellos, eso es propio de la Biblia. Y es tan bonito eso, y qué bonito sería que los católicos compusiéramos más canciones a partir de los sentidos en forma más orante. Les hemos buscado y no hemos podido encontrarles. Pero a ver, en la liturgia, en la celebración, qué bonito es cuando uno en una celebración huele en incienso. Eso lo eleva a uno, es una elevación fragante, porque es signo de la presencia de Dios. De hecho, cuando uno está en oración y tiene ya discernimiento espiritual, uno puede sentir que Dios Padre o Jesús huelen a incienso, o huele a nardo. No sé si en oración has sentido eso, o a mirra. ¿Ve? Hasta la Virgen María huele a rosas, eso lo sabemos. La Virgen María huele a rosas y se le siente esa presencia. Pero bueno, hablando de ese óleo perfumado, que es signo del bien, ¿ve? Que donde está el perfume está Dios. Donde está lo podrido, lo que está corrompido, está el demonio. Y el demonio huele mal, huele a azufre. ¿Cuánto les he contado y les he compartido acá esa experiencia con una señora que me decía que su esposo le olía horrible, que era podrido, como a huevo podrido o al peor? Imagínense lo que es eso. Y entonces le dije yo, dígale que se bañe. No, padre, se baña y sigue peor. Entonces le vaya donde el médico. Fue donde el médico le dijo, no tiene nada. Resulta que ella estaba percibiendo el pecado de la infidelidad de él. Así que lo que huele bien es lo de Dios y lo que huele mal viene del maligno. Bueno, casi redundante, pero el hecho es que cuando se le ofrecen a Dios el incienso, los sacrificios, con un corazón limpio, eso llega a Dios, como dice Ezequiel 31:10. Porque la ofrenda del justo unge un altar, su buen olor sube hasta el Altísimo, Siracida 32:8. Hoy basta recordar el sacrificio de Noé. Termina el diluvio, fue un sacrificio de olor grato a Dios, por el que prometió no castigar de ese modo a la humanidad. Génesis 8:21. Y así todo esto de la fragancia. ¿Y por qué? Porque se le dice como Dios tiene narices anchas, es capaz de disfrutar de los olores de los sacrificios y los holocaustos. Por eso es que podemos decirlo, así se entendía en el Antiguo Testamento. Y entonces es un Dios paciente porque puede perdonar nuestros pecados y culpas. Y entonces la paciencia de Dios es el distintivo propio de Él. Por eso es tan importante eso. Y el ungüento tan bonito, el tener el olor a Dios, significa seguir su voluntad. Por el olfato se desea a Dios, por eso ahí viene el deseo de Dios.
los deseos de Dios. Por eso la esperanza viene a través del sentido del olfato. Bueno, y así, pero el mejor sacrificio, el mejor grato a Dios se ofrece desde el corazón. Bueno, en la palabra de Dios hay tantos textos que podemos estar mencionando, pero no los vamos a recorrer porque no es nuestro objetivo, sino simplemente mencionar de cómo tenemos que ser grato olor y fragancia grata a Dios cuando vivimos bien los mandamientos, cuando vivimos la voluntad de Dios, por la gracia del Espíritu Santo que nos habita y que nos hace vivir la vida de Cristo Jesús, que es el ungido del Padre, el Mesías ungido. La fragancia del Padre, quien le ungió con Espíritu Santo para hacer siempre el bien. Bueno, y con ese poder curaba a tantos enfermos. Hechos 2:38. Así que Cristo Jesús es el ungido, y en Él nosotros somos ungidos. En Él tenemos la fragancia de Dios. Y San Pablo nos invita a eso. Cuando en 2 Corintios 2 14 y 16, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y por su medio nos da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Somos el olor del incienso de Cristo, que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce por todas partes entre los que se salvan, pero también entre los que se pierden, para que los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. Para los que se salvan, es una fragancia que les da vida. Bueno, podríamos hablar de este perfume, pero la idea es, por eso decimos, esta persona murió en olor de santidad. Es decir, tuvo una vida según Dios. Y Padre Pío, cuando mostraba sus llagas, los estigmas, y las personas que tienen mucha santidad tienen una fragancia riquísima. No sé si ustedes se han acercado a personas con mucha santidad. Huelen riquísimo, porque Dios las envuelve con su presencia. Dios huele bien. Yo recuerdo pequeño, y lo he contado seguro aquí, que ya estoy terminando, ya creo que me falta un minuto, me dice Donald, pero recuerdo pequeño que estábamos haciendo el Santo Rosario y se llenó de un olor podridísimo a azufre y tantas cosas en la casa. Y mi mamá nos dijo, es la presencia de Satanás, está molesto porque estamos orando a la Virgen María el Santo Rosario. Así es, el diablo huele horrorosamente. Por eso en esa película de Mel Gibson, de la Pasión, cuando Judas se condena, termina siendo una podredumbre su pecado. Mire la mortecina en la que la gusamenta o los gusanos que estaban ahí. Estoy pronunciando mal. Entonces, eso es horrible. Por eso hay que animarnos en la gracia de Dios. A medida que se derrama el perfume de Dios, la gracia del Espíritu Santo, se va llenando nuestro sentido del olfato y vamos siendo fragancia de Cristo. Bueno, esto lo sigo en la segunda parte de este espacio. Ya regresamos. Y bien, aquí regresando para seguir compartiendo esta experiencia de configuración, de sanación y liberación a través de los sentidos. Y aquí en Kenosis, en la emisora Minuto de Dios, venimos compartiendo este ejercicio tan bonito de sanación y liberación por los sentidos, que es conformación, que es configuración y transfiguración. Ya cuando uno ya llegue a la presencia de Dios, estaremos transfigurados en nuestros sentidos. Pero les estaba hablando del primer sentido, o bueno, hay varios sentidos, pero el primero que estamos tomando es el sentido del olfato, como ya lo venimos meditando. Y les estaba mencionando varias cosas sobre este sentido del olfato. Les estaba mencionando algunas cosas de cómo es el sentido del discernimiento, porque es el sentido del que nos permite distinguir entre el bien y el mal, pero que también en el sentido bíblico, también Dios recibe las ofrendas gratas de nuestras oraciones, nuestro sacrificio que llega a su presencia. Y que la invitación es a llegar a ser grato perfume, porque la santidad huele bien, Dios huele bien. Y por eso es que hay que vivir la vida perfumados en Cristo Jesús. ¿Ve? Y eso se percibe a través del sentido, físico, también lo percibe. En el sentido psicológico, tener perfume, fragancia perfumada en la vida. Pero en el nivel espiritual, vivir en la santidad de Dios, perfumados en Cristo Jesús, tener la fragancia de Cristo Jesús, como les estaba mencionando. Que Jesús, por ejemplo, sea el ungido de Dios, significa que es el elegido de Dios, sellado por Dios con un aroma especial.
Los que entran en contacto con Cristo Jesús pueden oler el perfume de Cristo, tener la vida de Cristo. Y eso es un elixir sanador, reconfortante, reconstituyente. Por eso es tan bonito, no se dan cuenta que cuando uno huele un perfume delicioso, ¡ay, qué delicia! Cuando es bendito y fragante realmente. Porque hay perfumes rezados. Y eso es un peligro. Bueno, ahora están poniendo perfumes para desmayar y estafar, que en realidad no son perfumes. Son revolturas químicas y hay que tener mucho cuidado. Pero hay ciertos tipos de perfumes que vienen con maldición, vienen con ataduras. Y uno se los pone porque a veces están hechos hasta con abortos. Imagínense lo peligroso de un perfume de esos. ¿Ve? O están rezados con cosas mágicas. Y entonces por eso atraen tanto, porque traen más bien espíritus de lujuria, traen más bien espíritus de adicciones. Solo por los perfumes dirán, eso no me importa. Pero estamos en la época de las fragancias. Y hay que fijarse, hasta hay que bendecir un perfume si uno se quiere poner un perfume. No cualquier cosa. Por eso son tan poderosas las fragancias de los óleos en la iglesia. A mí que me ha tocado traer fragancias tan bonitas ahí del Santo Sepulcro. Esos auténticos del nardo, de la mirra, del incienso. Eso es delicioso. Es que cuando uno siente esas fragancias son muy buenas. Y usted sabe que por la fragancia la persona lo puede atraer a uno hacia cosas negativas. Y hoy se usan fragancias negativas muy fuertes que son pervertidas. Y es como por dar un dato. Pero lo que estamos hablando es esa fragancia de Cristo Jesús en nosotros, su presencia, su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en nosotros nos remite a lo santo. Porque es que Él exhala la vida. Todo es bien, todo es bueno, todo es gracia. Y habitamos en un paraíso fragante. Hablo casi poético, pero es que es tan bonito sentir que somos el olor de Dios, que somos perfume de Dios, que somos olor santo de Dios y que su olor purifica toda podredumbre, todo pecado, toda situación que sea en nosotros de rencor, de venganza, de faltas de perdón. Es que el olor de Dios es adorable, que provoca alabanza y el deseo de amarle mucho más. Por eso el sentido del olfato tiene que ver con la virtud de la esperanza. ¿Ves? Uno cuando tiene un buen perfume uno quiere aspirarlo más. Y entonces en la medida en que uno aspira a Dios, uno lo desea más. Y entonces nuestra capacidad de Dios se hace más grande, más bonita. Y la vida se va haciendo fragancia de Cristo. Y por eso es que estar en la presencia de Dios produce un delicioso placer. Así lo hablo. Es que es eso. Estar en su ausencia produce infelicidad. Es un disgusto por la contaminación del mismo mal. Percibiendo los olores de Dios, se podrá distinguir los olores del infierno, diría San Ignacio de Loyola. Cuando uno va a esos ejercicios espirituales, ahí en el 124, él habla tremendamente sobre esto. A ver, el perfume de Cristo se percibe también en las comunidades y en ambientes que cautivan y atraen, porque desprenden un aroma muy grato y placentero. Ambientes donde reina la acogida, la afabilidad, el compromiso, la sencillez. Es que allí apetece quedarse mucho tiempo. De ahí salimos llenos de aire purificado y limpios. ¿Ve? Es eso, yo ahí quiero volver. Pero en contraste existen, por ejemplo, otros ámbitos cuyo clima apesta. Es que es irrespirable, es fétido, maloliente. Son lugares en los que se ponen zancadilla, llamémoslo así, o zancadillas, en que hay agresividad, en que hay envidia, se manipula, se persigue a las personas, se les hace brujerías. Esos son ambientes terribles, se les desea el mal, o atmósferas arrogantes, afectadas y orgullosas. ¿Sabe cómo sale uno de ahí? Asfixiados, deseando no volver jamás. El sentido del olfato configurado entonces permite percibir esas esencias de las realidades divinas que hace que estemos bien entre nosotros y nosotros también con Dios. Y es que el olor divino es percibido a través de la acción del Espíritu Santo, hasta que la persona queda como embriagada en esa fragancia de Dios que se hace presente en Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó. Y ya vuelvo y lo menciono, recuperar el sentido del olfato es algo grande, hay que pedirlo por la fuerza del Espíritu Santo, por el deseo y el afecto.
Sí, se recupera el sentido del olfato por la virtud de la esperanza, como ya les dije. Y de ahí viene ese juego de palabras tan especial. Spes, spirat, inspiratum. Bueno, son palabras latinas, pero ¿cómo se traducen? Esperar, respirar, inspirar. Eso es el sentido del olfato. Mire qué tan importante. El sentido del olfato no es simplemente algo físico. Bueno, yo creo que vale la pena que pongamos vamos a invocar Espíritu Santo. Pongamos esta canción, dejémonos guiar en la gracia del Espíritu Santo. Bueno, tomemos esta canción y alabemos. Y bien, qué bonito es compartir lo de los sentidos. Esto es para hacer retiros, jornadas y meditar y pedirle al Señor esa sanación y liberación. Digamos algunas otras cosas antes de entrar en oración. Yo quiero que oremos un poquito con cada uno de los sentidos. Y bueno, ya esta canción ya nos estaba entrando, el Espíritu de Dios de Roberto Orellana, y estábamos ya pidiendo esa gracia. Vamos a ir como entrando en ese ambiente de oración también. Pero digamos algunas otras cosas, o mejor motivémonos ya que estamos en este sentido del olfato. El sentido del olfato configurado, entonces, ya lo hemos mencionado, nos permite percibir las esencias de las realidades divinas, pero también las realidades psicológicas. Cuando el sentido del olfato está desarrollado en un papá, en una mamá, entiende lo bueno y lo malo para el hijo o la hija, o que está viviendo el hijo o la hija. Y lo mismo en la vida, un maestro, una maestra. Los psicólogos y psicólogas deben desarrollar muchísimo este sentido. Los que ejercitamos tanto el acompañamiento, o cuando necesitamos ser buenos consejeros y consejeras, con el sentido del discernimiento tenemos un don muy grande. La guía espiritual y psicológica está con el sentido del discernimiento, del olfato, que nos da el discernimiento. Y es eso tan importante, es que, y así, en el nivel espiritual el olor divino es percibido a través de la acción del Espíritu Santo, como ya lo mencionamos. Es una fragancia muy especial que se hace presente en Cristo Jesús muerto y resucitado, que nos comunica su Espíritu, el Espíritu Santo. Y decíamos, comenzando esto, es tan importante nosotros poder saber que esa experiencia del olfato, o por el sentido del olfato, la vida puede ser transformada, puede llegar realmente a la conversión, ¿ve? Porque uno empieza a tener los discernimientos de por qué yo estoy en este camino, por qué yo me he desviado, por qué me he contaminado tanto. Y cuando uno ya ha encontrado el camino justo y recto, entonces tiene el sentido del olfato mejor conformado. Por eso es tan importante. Y las personas que tienen dificultad, y lo he mencionado aquí en algún programa, que tienen ataduras por adicciones, hay que bendecirle el sentido del olfato en forma especial, porque si se fuma, si se aspiran sustancias, habrá que liberar el sentido del olfato. Se libera por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios derrama su gracia en el poder de la cruz, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, como diría San Juan de la Cruz, sabemos que Dios envía al alma el olor de sus ungüentos y nos permite irnos hacia las cosas divinas, hacia Dios. Amamos, tenemos inspiraciones de lo divino. Y entonces tenemos los toques de la gracia, como diría este santo. Pero es eso. Y quiero invitarles entonces a que nos motivemos ahorita, porque quiero hacer un buen ejercicio en este momento de intercesión. Ya en ti, esa es la luz Y bien, vamos entonces a orar también. Vea, solo un programa para solo un sentido, pero qué bendición. Para invocar la misericordia de Dios, para pedir la fuerza del Espíritu Santo. Nos sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos cubrimos con el manto de la Virgen María. Pedimos esa fuerza, la protección de San Miguel Arcángel, que nos trae liberación, de San Rafael Arcángel, que nos trae sanación, o Dios nos trae sanación a través de sus ángeles, y también a San Gabriel.
Pedimos a los santos y santas que intercedan por nosotros. Vamos a pedirle a San José, vamos a pedirle a quienes han orado por tanta sanación, santos y santas, y a quienes están en comunión con nosotros. Es eso, podíamos tener ahorita, por eso es tan bonito no tener el aceite bendito. Cuando tengan aceite bendito, sería bueno bendecirse también el sentido del olfato, pero si no lo tienes, bendígase, porque para eso tenemos nuestros seres y nuestro cuerpo, nuestra alma está habitada o estamos habitados por el Espíritu Santo, y bendecimos nuestro sentido del olfato. Y entonces suplicamos sanación y liberación para nuestro sentido del olfato. Sí, Señor, pedimos tu bendición y tu gracia. Te adoramos, Padre, por el sentido del olfato. Te damos gracias porque en él nos manifiestas también la vida, el hálito de vida que nos has comunicado desde nuestros primeros padres y madres, y ahora en nuestra existencia cuando nos formaste desde el seno de nuestras madres. Te bendecimos porque al nacer pudimos tener el respiro, y queremos pedirte, Señor, que en esta intercesión nos bendigas, para que nos liberes en el sentido del olfato de aquellas cosas malas y negativas, que nos liberes de aquellos olores que han sido contaminación, sobre todo de nuestro propio pecado, para que con tu fuerza, Señor, y en el poder de tu Espíritu, rompas toda contaminación en nosotros, porque queremos ser grato perfume, olor grato ante ti, tener deseo de ti. Ábrenos al deseo, libera nuestro sentido del olfato. Si no tenemos un buen discernimiento y estamos haciendo cosas moralmente malas, condúcenos, Señor, por el bien. Rompe nuestras equivocaciones, muéstranos el camino de nuestra propia vocación. Rompa las ataduras por situaciones de contaminaciones, cosas que hayamos olido y que nos hayan pervertido nuestro sentido del olfato. Y si alguien ha perdido en el sentido físico el olfato, sea restaurado por el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si por heridas o por situaciones de escándalo nuestro sentido se ha bloqueado, y sobre todo por adicciones y vicios, nuestro sentido del olfato está pervertido, pedimos esa gracia del Espíritu Santo, la fragancia de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que en su cruz y su resurrección nos libera, para que sean liberados y liberadas quienes están en algún tipo de adicciones o están caminando por el camino errado, con decisiones equivocadas. Libera, Señor, y llena el vacío del alcoholismo producido por el alcoholismo, el vacío por cada una de las drogas, el vacío por la falta de afecto y de cariño. Llénalo, Señor, y saca todo mal que ha querido tomar parte en nuestro corazón y en nuestra alma. Aspira profundo el olor de Dios. Aspira, Espíritu Santo, y pídele al Señor que saque de ti lo que no es de Dios, que te permita ser grato olor en santidad. Que todo lo que está mal en ti sea transformado en el poder del Señor. Pide al Señor que te dé vida nueva, que te dé la vida de Jesús, que sea Jesús tu fragancia, que te dé la gracia, que percibas esa vida de Cristo en tu alma y en tu corazón. Sí, Señor, y toda mala influencia, Señor, todo mal consejo que hayamos recibido, sea ahorita aclarado. Y que nosotros podamos tener en ese don del discernimiento. Ven, Espíritu Santo, a formarlo en nosotros, para que podamos decir lo que es justo, hacer lo que es justo, encaminarnos por la vida buena. No permita, Señor, que nos perdamos. Unge nuestro sentido del olfato y ayúdanos, Señor, a configurarnos a ti. Tú que eres Dios, tú que eres misericordioso, toca nuestro sentido del olfato. Vuelve a bendecir tu sentido del olfato. Aspira de nuevo la presencia de Dios, el deseo de Dios. Porque es que el deseo de Dios es el que nos hace encontrarle. Cuando no deseamos, no encontramos. Y por eso estamos a veces con los instintos bajos, porque buscamos lo que simplemente produce placeres materiales o placeres sensuales que nos desbordan y oscurecen nuestro entendimiento y nuestra alma. Libera nuestro entendimiento oscurecido por los malos discernimientos y las malas decisiones. Y si nos lamentamos por nuestras decisiones equivocadas, Señor, y nos duelen, tú, Señor, das tu oportunidad de orientar nuestra vida, de recomenzar. No nos permita, Señor, que nos quedemos
quedemos en unas situaciones de maldad, por a veces por necesidades muy grandes, hemos aceptado fuerzas del mal sin querer, Señor. Como dice San Pablo, ayúdanos, Señor, a buscar lo bueno y a vencer el mal, porque a veces hacemos el mal que no queremos. Danos la claridad, que sintamos odio por las cosas malas, que sintamos rechazo por aquello que es maldad. Señor, condúcenos por el camino del bien, danos tu luz, danos tu misericordia, bendice nuestro sentido del olfato y con el sentido del olfato todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, memoria y voluntad. Todo nuestro cuerpo físico y espiritual, toda nuestra dimensión psicológica, somos una unidad, Señor, para gloria de tu nombre. Bendito seas por lo que estás haciendo, porque nos llenas de ti, porque nos configuras, porque nos transformas, porque nos sanas y nos liberas. Amén. Y bien, así en lo que hemos compartido, ya hemos compartido uno de los sentidos, el olfato. Vamos a seguir compartiendo otros sentidos. Y bueno, estén atentos porque la próxima, si Dios quiere, seguimos, sentido del oído. Vamos a ir uno por uno. Mire todo lo que se puede compartir. Hay que bendecirse, los sentidos hay que bendecirlos. Cuando podamos, sobre todo al acostarnos es muy importante o al levantarnos. Entonces, es eso lo que quiero compartir. Es una bendición muy especial. Esto se hace como una experiencia de efusión de gracia. Bueno, así, gracias por la compañía, gracias a Donald por el máster aquí, este ejercicio de que se haga posible este espacio en nuestra emisora Minuto de Dios y a ustedes por esa sintonía aquí en Kenosis. Bendiciones. Te